Listo. Entonces ya con la clase pasada finalizamos todo lo relacionado a la parte de sistemas cerrados, ¿cierto? Ya hablamos de lo que es los calores específicos, hablamos de lo que es la energía interna y hablamos de todos esos factores que envuelven a ese sistema, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Correcto. Perfecto. Entonces hoy vamos a iniciar con la temática de sistema abierto o volumen de control, que se conoce también. Para hablar de volumen de control, entonces antes de iniciar con la parte de energía, tenemos que hablar principalmente de la parte de la masa. Entonces eso es la temática de hoy, un tema light que es la masa. Entonces vamos a presentar, compartir la pantalla. ¿Me confirman que están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, por favor. Bueno, entonces, como les dije, vamos a iniciar con la temática, la siguiente temática, que una parte la vamos a ver en este corte y la segunda parte la vamos a completar en el tercer corte, que es lo último, lo vamos a completar en el tercer corte. ¿Qué escribieron ahí? ¿Me escuchan muy pasito? No, señor, se lo escucha bien. No se escucha bien, profe. De todas formas, voy a ver si... No, mi micrófono está como siempre al máximo. De pronto, Profe, ¿sí? de parte de mi compañera Marley Berrocal, que está teniendo problemas de conexión, que por eso no ha podido conectarse. Ah, bueno. Cagada. Bueno, entonces continuamos. Listo. Entonces, como ya les dije, vamos a trabajar la temática de análisis de masa y energía de volumen de control. Entonces, la temática del día de hoy es el análisis de masa o el balance de masa. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué es necesario tener en cuenta la masa cuando hablamos de un sistema abierto o un volumen de control? Ocurre que la masa, como ya hemos previsto, como ya hemos hablado anteriormente, es una forma de transferir energía, porque la masa, por el solo hecho de existir, tiene una cantidad de energía disponible, que es lo que ya conocíamos anteriormente como la energía interna, ¿cierto? Correcto. Ahora bien, la transferencia de masa, ¿cierto? Que entre o que salga masa de un sistema, porque recordemos que el volumen de control o el sistema abierto es un sistema que tiene tanto interacciones de energía como de masa que entran y salen de dicho sistema, ¿cierto? Entonces la transferencia de masa indirectamente es una forma de transferir energía. Ahora bien, como una forma de expresión de energía, la masa cumple el principio de la primera ley de la termodinámica. La masa siempre se conserva, no puede crearse ni destruirse durante un proceso. Ni siquiera en las reacciones químicas esta masa se puede destruir, sino que siempre se transforma en un componente resultante. Los famosos reactivos y reactantes. Siempre hay un reactivo, siempre hay un reactante y siempre se transforma toda la masa. Ahora, ¿por qué no es de vital importancia el análisis de o el balance de masa para un sistema cerrado? Y es que el sistema cerrado, al no haber transferencia de masa, el efecto energético de la masa no nos va a interesar porque siempre va a haber la misma cantidad de masa dentro de nuestro sistema. ¿Cierto? En cambio, cuando hablamos de un volumen de control, la masa está fluyendo, está entrando y saliendo.
pues pueden haber cambios de energía dentro de nuestro volumen de control. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Vamos bien. Entonces, para hablar, ¿cierto?, de lo que es el balance de energía, perdón, el balance de masa, primero tenemos que conocer conceptos básicos, ¿cierto?, que son el flujo másico y el flujo volumétrico. El flujo másico se define como la cantidad de masa que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo y se denota con la letra M y un punto arriba. Es decir, es simplemente la cantidad de masa por unidad de tiempo que pasa por una sección determinada. Por ejemplo, una tubería. A través de la tubería está pasando cierta cantidad de masa en cierto tiempo determinado. Entonces, cuando la sección de área transversal no es constante, estamos hablando de un diferencial de área y estamos hablando de un diferencial de flujo máximo. Ahora bien, para una sección de área transversal constante, el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el área de sección transversal promedio por donde está fluyendo el elemento. Anoten esas fórmulas. M punto, que es el flujo másico, es igual a la densidad por la velocidad por el área de sección transversal. Eso me repite cuándo se usa la ecuación de abajo. La de arriba es cuando el área de sección transversal no es constante. Es decir, por ejemplo, en un cono y eso. La de abajo se utiliza cuando el área de sección transversal se mantiene constante siempre. Listo, profe. ¿Listo? ¿Los demás? Sí, profe. Sí, ya. Ya, perdón. Sí, señor. Me miro y la miré. ¿Listo? Ya, profesor, sí. Listo. Sí, profe. Perfecto. Entonces ya definimos qué es el flujo másico. Ahora vamos a hablar de otra expresión que es el flujo volumétrico o de otras formas que se encuentra también en la literatura es de el caudal. Pero en la termodinámica estamos hablando del flujo volumétrico. Entonces el flujo volumétrico tiene una definición similar al flujo másico y se define como el volumen de fluido, ojo, anterior era la cantidad de masa. Este es el volumen de fluido que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Uno es volumen, otro es masa. ¿Correcto? Ahora bien, el flujo másico entonces es igual a la densidad por el flujo volumétrico. Se representa con la letra V y un punto arriba. ¿Cierto? O es igual a el flujo volumétrico sobre el volumen específico. Ahora bien,
Si el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el área de sección transversal, pero también es igual a la densidad por el flujo volumétrico, ¿a qué es igual el flujo volumétrico? La masa sobre el volumen por la flujo masa. másico sobre la densidad. No, es igual a la velocidad por el área de sección transversal. Comparen las ecuaciones. Flujo másico, densidad por velocidad por área. Y flujo másico también es igual a densidad por flujo volumétrico. Por lo tanto, ¿a qué es igual? El flujo volumétrico. Velocidad por área de sección transversal. ¿Listo? No entendí. A ver. Mira esta expresión. Este flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico, ¿cierto? Sí. Por otra parte, flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el área de sección transversal. Si igualamos esas dos ecuaciones, ¿qué nos queda? Densidad por velocidad por área de sección transversal es igual a densidad por flujo volumétrico. Se cancelan las densidades y ¿a qué nos queda igual el flujo volumétrico? Velocidad por área transversal. Velocidad por área de Sí, sección ya. transversal. ¿Listo? Anoten esos datos. Sí, señor, sí, ya entendí. Anoten esos datos. Anoten esa información y me dicen para continuar. La miró y la miré. Sonríe, sonríe. Ella la invita a bailar. Y no sé qué dice ahí. Ya no sé qué viene después. Me imagino que Ah, otra no, vez. si quieren, yo hago un video entonces. Me imagino que venía otra vez. Tururututu. ¿Qué cover ni qué cover? ¿Listo, profesor? Listo. Una vez establecidas esas definiciones de lo que es el flujo másico y el flujo volumétrico, podemos hablar de lo que es el principio de conservación de la masa. Y me permito leer la definición como tal para después explicar. La transferencia neta de masa hacia o desde el volumen de control durante un intervalo de tiempo t es igual al cambio neto, incremento o disminución, en la masa total dentro del volumen de control durante un tiempo determinado. Ahí se comió la frase. En castellano, ¿cierto? En castellano, esto nos está diciendo que la entrada o salida de masa de un sistema va a modificar la masa total que tiene este sistema. Y eso es algo obvio, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo y vamos a utilizar este ejemplo de la tina, ¿cierto? Vamos a decir, vamos a utilizar los datos que están ahí en un primer caso. Tenemos un primer caso. Dentro de la tina hay una masa de 20 kilogramos. ¿Cierto? Ahora, pasados 2 segundos, ¿cierto? Han entrado 50 kilogramos por la llave.
pero han salido 30 kilogramos por el sifón. ¿En cuánto cambió la masa? Una cuenta matemática de sumar. Aumentó de 20 a 40. 20 kilogramos. Aumentó en 20 kilogramos, o sea que ahora hay 40 kilogramos de agua. ¿Cierto? Señor. Es decir, que si la masa que entra es mayor que la masa que sale, la masa total de nuestro sistema va a tender a aumentar. Correcto. Ahora, caso contrario, si estos valores se intercambian, ¿cierto? Es decir, entran, después, pasados de 2 segundos, entran 30 kilogramos de agua, pero por el sifón salen 50. ¿Cuánta masa nos queda de agua? 0. ¿Por qué? Porque el sistema disminuyó en 20 kilogramos de agua. Correcto. Perfecto. Simplemente una suma y una resta de cantidad de masa. Ahora, ¿qué pasa si entran 50 kilogramos y salen 50 kilogramos? Se mantiene la masa. Se conserva. Se conserva la masa. O sea, el sistema se mantiene inalterado. ¿Cierto? Sí. Básicamente, eso es lo que nos trata el principio de conservación de la masa. La masa que entra menos la masa que sale es igual al cambio en la masa dentro de nuestro volumen de control. Y eso se denomina el balance de masa. ¿Ya? Si usted sabe sumar o restar, usted puede hacer perfectamente un balance de masa sin problema. ¿Listo? Listo. Ahora, suena muy tonto decirlo, ¿cierto? Porque parece algo muy fácil y parece algo muy común, ¿cierto? Pero aunque sea muy tonto, es necesario porque se necesita cuantificar la energía que aporta o que elimina estos flujos añadidos. Alguien tiene el micrófono abierto y se está escuchando como música de fondo. Entonces hay que verificar cuánto está aportando de energía cada una de estas corrientes de agua. Ahora, ojo, aquí hablamos de una masa que entra y una masa que sale, pero es que un sistema puede tener más de una entrada y más de una salida. Entonces ya no estamos hablando de la masa que entra menos la masa que sale, sino de la sumatoria de las masas que entra menos la sumatoria de las masas que salen. ¿Cierto? Sumo todo lo que entra y le resto todo lo que sale. ¿Estamos bien hasta ahí? Por el momento sí. Perfecto. Muy bien. Siento que vamos muy bien. Listo. Ahora bien, nosotros, el último ejemplo que tomamos fue un ejemplo donde la masa de nuestro sistema no cambia, ¿cierto? Es decir, lo que entra es igual a lo que sale. A eso, señoras y señores, se le conoce como un flujo estacionario. Un sistema que se encuentra en estado estacionario es aquel sistema en el que la masa que entra es igual a la masa que sale. ¿Cierto? Entonces, sonará muy tonto. Entonces, bueno, si la masa que entra es igual a la masa que sale y no hay cambio de masa en nuestro sistema, ¿para qué carajos hacemos un balance de masa? ¿Cierto? Si no hay cambio en nuestro sistema de control. El flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida siempre va a ser igual a 0. ¿Cierto? Ocurre que el interés del análisis, ¿cierto?, en los volúmenes de control en estado estacionario se refiere a cuantificar no la cantidad del cambio, sino qué entra y cómo y en qué condiciones entra y cómo sale. Por ejemplo, si tenemos un volumen de control que tiene 2 entradas y una única salida a través de un balance de masa,
podemos establecer que si por una entrada entran 2 kilogramos y por la otra entrada entran 3 kilogramos, si hay una única salida y lo que entra es igual a lo que sale, ¿cuánto tiene que ser la salida? 5 kilogramos. Correcto. Entonces, lo concerniente al flujo estacionario va en establecer los flujos másicos, en poder definir la cantidad de flujo másico que se va a establecer. ¿Cierto? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien o no vamos bien? Pero ahora todo bien. Bien. Sí, profe. Muy bien. Perfectísimo. Ahora, existe un caso especial y es el caso de el flujo incompresible, es decir, cuando no hay cambios en las propiedades del sistema. Es decir, que la masa que entra tiene, por ejemplo, tiene las mismas propiedades que la masa que sale. Cuando eso se cumple, podemos hablar, ¿cierto?, de que se conserva el flujo volumétrico, porque al no haber un cambio en las propiedades, el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Como el flujo másico es igual al flujo volumétrico por la densidad y la densidad es la misma en ambos casos, se cancela y tenemos que el flujo volumétrico de entrada es igual al flujo volumétrico de salida. Y son las expresiones que vemos ahí. Flujo volumétrico de entrada igual a flujo volumétrico de salida, es decir, velocidad por área 1 es igual a velocidad por área 2. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Esto es, ojo, sí y solo si no hay cambios en las propiedades. Es decir, el flujo es incompresible. Solamente se cumple si ocurre eso. Por lo tanto, hay que aclarar que no existe un principio de conservación del volumen. Eso no existe. Esta suposición se deriva de un principio de conservación de la masa, pero no existe un principio de conservación del volumen. ¿Correcto? ¿Sí o no? Correcto. Perfecto. Sí, señor. Ahora, para finalizar esta parte, ¿cierto? Y es que la clase de hoy es muy corta porque es mejor dicho, ya en esto vamos a terminar. Ahora, para finalizar esta parte y para rematar esto, básicamente un ejemplo o una forma de ejemplificar un balance de masa, ¿cierto? Es realizando un balance de la plata que usted tiene en su bolsillo. ¿Cómo así, profesor? Hombre, usted tiene su platica, ¿cierto? Usted tiene su platica ahorrada. Y usted tiene su salario, digamos que usted está trabajando. ¿Qué pasa si usted gasta más de lo que gana? Queda endeudado. Queda endeudado y empieza a gastar la platica que tiene ahorrada, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa si usted gana más de lo que gasta? Pues hay más plata para ahorrar. Tiene más plática para guardar, pero ¿y si usted se gasta lo mismo que se gana y tiene plata ahorrada? No pasa nada, esa plata queda ahí. Esa No pasa plata queda nada. ahí, ¿cierto? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Mismo ejemplo para el balance de masa. Si usted no lo entiende, hágalo con plata para que vea que se resuelve enseguida. Que la gente para masa no, pero para plata eso sí, son los tesos de los cálculos. ¿Ya? ¿Bien o no bien? Bien. Todo bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer aquí un ejercicio.
Se usa una manguera de jardín acoplada a una boquilla para llenar una cubeta de 10 galones de agua a 25 grados centígrados y 200 kilopascales. El diámetro interior de la manguera es de 2 centímetros, pero se reduce a 0.8 centímetros. En la salida de la boquilla, 0.8 centímetros en la salida de la boquilla. Si toma 50 segundos llenar con agua la cubeta, determine A, los flujos volumétrico y másico de agua por la manguera. B, la velocidad promedio del agua en la salida de la boquilla. Y C, la velocidad promedio del agua en la manguera. ¿Listo? Aquí, déjenme yo preparo aquí el tablero. Me miro y la mire. Compartir tablero. Profe, ¿no puede poner texto un momentito? Sí, ya, no se preocupe. Así que, ¿lo leo nuevamente? No, yo le tomo foto. Vale. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos aquí? Se usa una manguera de jardín acoplada a una boquilla. Entonces, básicamente, nos piden que evaluemos el líquido que entra y que sale de la boquilla, ¿cierto? Las boquillas de una manguera funcionan de tal forma de que tienen una entrada más ancha y tienen una salida más delgada, ¿cierto? A eso se le conoce como una tobera, para que vayan conociendo esos datos, ¿cierto? Básicamente, vamos a ver qué dibujo hay. No, es que está espectacular, ¿cierto? Profesor, ¿podría ampliar un momento los incisos del ejercicio? Sí, claro. ¿Sí? Sí, profe, lo sé. Bueno, mientras ustedes lo van viendo, yo voy anotando los datos. Igual da lo mismo si me ven anotándolos o no, porque ya los tienen ahí, ¿cierto? Entonces, a la tobera entra agua a 200 kilopascales. Entra a aquí, y 25 grados. Y 25 grados. Chan. Ah, bueno. Sale y entra, o sea, entra 25 grados centígrados y sale exactamente igual. Es decir, las condiciones no cambian. ¿Cierto? El diámetro de la manguera, que vamos a llamarlo diámetro 1, es igual a 2 centímetros. Y el diámetro de la tobera, yo sé que no estoy presentando, no se preocupen, simplemente estoy anotando los datos. Ya lo verán. 0.8 centímetros. Nos dice que esto ocurre en un tiempo de 10 segundos, de 50 segundos, perdón. 10 segundos. Y que sirve para llenar una cubeta de un volumen de 10 galones.
¿Qué más datos nos dan? Ningún otro dato, ¿cierto? La presión. Sí, ya la anoté. Puede colocar tablero, profe. Ya. ¿Cierto? Estos son los datos que nos dieron, ¿o no? Sí, profe, confirmo. Sí. Ahora bien, tenemos agua a 200 kilopascales y 25 grados centígrados. ¿En qué estado está? Así, ya, volando. Líquido. Agua líquida comprimida sería el estado. ¿Cierto? Entonces, a 25 grados centígrados, por favor, denme, en este caso solo vamos a necesitar el volumen específico. Me dan, por favor, el volumen específico a 25 grados centígrados. El B sub F. Me miro y me mire. Hay que interpolar. A 25 grados centígrados, ¿no está? Hay que interpolar. O yo estoy viendo en la tabla que no es. Me parece muy extraño porque 25 grados centígrados es una... O sea, no digo que no, sino que esa es una temperatura muy común. Eso lo tienen casi todas las tablas. Digo yo, pues yo no sé. ¿Sí está o no está? O de verdad ¿En qué tabla están viendo? Debería ser la... Es en la del la líquido 3. comprimido. Ajá. No, en el agua, busca en la del agua saturada. Recordemos lo que habíamos dicho, que Ahora en el sí. agua saturada buscamos las propiedades en la tabla a la temperatura. 1698. En la tabla a la temperatura. 3.1698 kilopascales. No, el volumen específico, El B sub F, porque obviamente 0.00003. 0.0001003. 0.000 1003. metro cúbico sobre listo. Perfecto. Ahora, muchachos, ¿qué hay que tener en cuenta? Este sistema debe suponerse como un sistema de flujo estacionario. Es decir, el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Y vamos a llamar este punto el punto 1 y este punto el punto 2. ¿Cierto? El flujo másico M.1 es igual a M.2. Y eso es igual a un M punto global del sistema, ¿cierto? Que no sé por qué no se ha actualizado ahí. Se está actualizando lentamente. Ya. ¿Cierto? M.1 es igual a M.2 y eso es igual a un M punto global. Porque el flujo másico se conserva, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, una vez sabiendo eso, sabemos que el flujo másico, la definición del flujo másico, es igual a la densidad por el flujo volumétrico. Entonces, ¿cierto? Como las propiedades no cambian, ¿cierto? Se puede decir que la densidad por el flujo volumétrico 1 es igual a la densidad por el flujo volumétrico 2.
densidad con densidad desaparece, queda que flujo volumétrico 1 es igual a flujo volumétrico 2. ¿Cierto? Correcto. Muy bien. Ahora, como el flujo volumétrico se mantiene, ¿cierto? Podemos decir que esto es igual a un flujo volumétrico global. Ahora, ¿cómo calculamos este flujo volumétrico global? Profe, con la fórmula que dio antes, ¿se acuerda? ¿Cuál de tantas? Esta de Velocidad por área. B. ¿Ah? ¿Cómo? La de velocidad por área. ¿O No. cuál? Ya le digo, espere. Es que cuando estaba explicando lo del volumétrico, que no sé si se anoté bien, que es B sobre ¿Qué es? B. B sobre T, ¿será? Sobre volumen específico, B, ¿no? B, Ah, no. eh, Flujo volumétrico es lo- correcto. ajá, Esta. espere que no veo. Sí. Bueno, no. Esa. Por ahí no es el asunto. No, Recordemos cuál Es es por la... velocidad por área. Sí, pero no tenemos velocidad. no tenemos velocidad. Recordemos. Pero si tenemos tiempo, porque nos dice que si toma 50 segundos llenar con agua la cubeta, o sea que tenemos tiempo. Y tienes un volumen. Recordemos Un cuál, volumen. recordemos cuál es la definición oficial de flujo volumétrico. B sobre Cantidad T. de volumen Sobre T. sobre tiempo. Entonces, flujo volumétrico es igual a los 10 galones, que obviamente no podemos trabajar con esto en galones, ¿cierto? Entonces, un galón es igual a 3.785 litros, que es el factor que yo me conozco. Y de litros ya sí hay que pasar a metro cúbico. ¿Me repite, por favor, es igual a 3 puntos qué? 3.785. Entonces vamos a decir 10 galones por un 3.785 litros sobre un galón. Y aquí, entonces, un metro cúbico que tiene 1000 litros, ¿cierto? Galón con galón se va y litro con litro se va. Nos queda que 10 por 3.785 entre 1000. Eso me dio, bueno, multiplicó por 10 entre 50, me dio 0.757. Nos dice que el volumen es 0. ¿Qué? 757 litros sobre segundos. 7. No puede ser debería ser metro cúbico sobre segundo. Porque galón con galón se fue y litro con litro se fue. ¿Y litros con qué litros se fue, profe? Porque no estábamos, era quitando solamente galones. Por eso, pero, Pero o sea, también cuando quitaste añadía... los galones, me quedó 37.85 entre 1000, o sea, lo ruedas 2 y te da Mira que- 0.037. Entonces, Mira que... Mira que Profe, me dio 0.03785 Sí, a mí también. sí. metros cúbicos. mira que puse el factor de una para transformar de litro a No, metro. profe, pero es que yo lo hago de uno en uno porque me enredo. Ah, vale. Espera, yo multiplico entonces ya con un metro sobre. Ah, pues da lo mismo, ¿no? Solamente corro. Sí, 2 ceros adelante. ¡Qué boba! 0.0 3785. 785. Y estos son metros cúbicos, ¿cierto? Sí. Ahora, nuestro flujo volumétrico es igual a esa cantidad de masa sobre 50, a esa cantidad de volumen sobre 50 segundos. ¿Cuánto nos da? Me dio, bueno, da lo mismo. Me dio 7.57 por 10 a la menos 4. 7.57
Por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4 metro Metro cúbico cúbico sobre segundo. Perfecto. Y como el volumen es el mismo a la entrada y a la salida, este es el flujo volumétrico, perdón, entonces este flujo volumétrico es igual al flujo volumétrico 1 y es igual al flujo volumétrico 2. ¿Cierto? Sí, profe. O sea, vamos bien hasta ahí. Entonces, Ahora, ¿qué nos está pidiendo el enunciado? Los flujos volumétricos y másicos de agua por la manguera. Ya encontramos el flujo volumétrico, ¿cierto? Ahora necesitamos hallar el flujo másico. El flujo másico es igual al flujo volumétrico sobre el volumen específico. Ya tenemos el flujo volumétrico y aquí tenemos el volumen específico. ¿Cuánto nos da el flujo másico? $0.754, 735. 0.754, 730 735. kilogramos por segundo. En realidad lo hubiésemos podido dejar en 0.754 kilogramos por segundo. Breve, ¿no? Con eso ya terminamos el inciso A. Ahora, inciso B, ¿qué nos pide? Profesor, Sí. o sea, también si hubiésemos utilizado la de densidad por el, ¿cómo se dice? Por el flujo volumétrico. Te tiene que dar exactamente lo mismo porque la densidad es el inverso multiplicativo del flujo del volumen específico. Ok. Segunda parte, la velocidad promedio del agua en la salida de la boquilla. La velocidad promedio del agua en la salida de la boquilla. Entonces, la salida de la boquilla es el punto 2, ¿cierto? O sea, necesitamos hallar la velocidad en el punto 2. Entonces, flujo volumétrico 2 es igual a la velocidad 2 por el área 2. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Perfecto. Sabemos que esto es un círculo. Por lo tanto, podemos conocer el área 2. ¿A qué es igual? Vamos a hacerlo aquí chiquitico. 2πr cuadrado. 2πr cuadrado, no señores, pi por r al cuadrado. Sí, por eso. Dos. Pero hay una directamente con el diámetro para no andar dividiendo. Área 2 es igual a pi cuartos del diámetro 2 al cuadrado. Ojo, esto está en centímetros, hay que pasarlo a metros. 0.8 entre 100 es 0.008. 008 metros. ¿Cuánto nos da el área 2? Pero se nos da igual si se pasa metros antes o después. Pues no, después ya no lo puedes pasar directamente entre 100, sino que tiene que ser entre 10.000. Porque ya no estás hablando de metros, sino de metros cuadrados. Da 5.0
0,265 por 10 a la menos 5. Vamos a ponerle 5.03 por 10 a la menos 5, ¿sí? Sí, señor. Metros cuadrados. ¿Listo? Entonces ya conocemos el flujo volumétrico y ya conocemos el área. La velocidad 2 es igual a flujo volumétrico 2, que es el mismo flujo volumétrico global, sobre el área 2. ¿Cuánto nos da la velocidad de salida? $15.04. 15.06. Bueno, 15.06 o 15.04. Bueno, da igual. A mí me dio 15.049. Bueno, vamos Aquí a ponerlo en 0.5 ya. Metros por segundo. Ya, para no pelear. Ni para ti ni para mí. ¿Listo? Bueno, ya calculamos la velocidad a la salida. Ahora, el tercer punto, la velocidad promedio del agua en la manguera. Exactamente lo mismo. Vamos aquí a encerrarlo aquí. ¿Cierto? Sabemos que el flujo volumétrico 1 es igual a la velocidad 1 por el área 1. El área 1, 2 centímetros, es igual a 0.02 metros. Entonces el área 1 es igual a pi cuartos del diámetro 1 al cuadrado. ¿Cuánto nos da el área 1? $3.14 por 10 a la menos 4. 3.14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces la velocidad 1 es igual al flujo volumétrico 1 sobre el área 1. ¿Cuánto nos da la velocidad 1? El flujo volumétrico 1 es el mismo flujo volumétrico global. $2.4096. 2.4096, o sea, 41 Ujú. metros por segundo. Y listo. Hemos terminado este ejercicio. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre o qué tuvo que ocurrir con la velocidad para poder mantener la misma razón de flujo disminuyendo el área? Aumentar. O sea que la velocidad tuvo que aumentar. O sea que una de las conclusiones que podemos hacer, ¿no?, es que cuando usted está regando las matas de su casa con una manguera y usted le mete el dedo a la boquilla de la manguera para que el chorro llegue más lejos, y usted le dice, métele el dedo para que aumente la presión. En realidad usted no está aumentando la presión. Está aumentando la velocidad del agua. Es más, si hacemos cálculos realistas, la presión de salida puede ser incluso menor. Entonces, cuando usted les digan eso, métele para que suba la presión. Usted dígale, usted no sea bruto, que la presión no va a aumentar. Lo que va a aumentar es la velocidad. Usted no sea bruto y cállese, así le dice.
¿Ya? ¿Sí o no? Sí, profesor. Muy bien. Y ahora, como les dije que esta clase iba a ser muy corta, viene otro ejercicio, pero ¿saben qué? Yo quiero que este ejercicio lo hagan ustedes en su casita. Entra agua a los tubos de una caldera de 130 milímetros de diámetro constante a 7 megapascales y 65 grados centígrados. Y sale a 6 megapascales y 450 grados centígrados a una velocidad de 80 metros por segundo. Calcule la velocidad del agua en la entrada del tubo y el flujo volumétrico a la entrada. Consejo, bueno, consejo no. Cosas que hay que tener en cuenta en este caso. Ya no pueden anular la densidad, porque si se dan cuenta, las propiedades a la entrada son diferentes a las propiedades a la salida. ¿Cierto? Correcto. Por lo tanto, hay que trabajar es con los flujos másicos, no con los flujos volumétricos. ¿Listo? Listo. Profesor, ese ejercicio es de, ¿son de flujo estacionario? No Sí, necesariamente. es de flujo estacionario. Mientras Ok, ustedes no se lo digan, consideren que, o sea, si, a menos de que ustedes les digan que el ejercicio no es de flujo estacionario, si no se lo dicen explícitamente, usted considere siempre que es de flujo estacionario. listo. ¿Ya? Y con eso, señoras y señores, finiquitamos la clase del día de hoy. Todavía no quité el ejercicio. Vale. No te preocupes. Lo voy a poner más grande. ¿Listo? ¿Tolis o nolis? Obvio, Bobis. Yo voy a terminar. Sí, ya. ¿O no? Ya. Bueno, pues ya vamos a dejar de grabar. Pero si aumenta la velocidad, se limpia mejor. ¿Cómo así?